Queridos hermanos, hace 756 años el Papa Urbano IV dispuso que la solemnidad que estamos celebrando tuviera un alcance universal. Él, como arcediano, antes de ser obispo incluso en Bélgica, ya celebraba esa fiesta a nivel diocesano. Y la providencia va preparando las cosas. Y uno se pregunta, ¿no es un poco arcaico todo esto? Celebrar con insistencia 756 años después una fiesta, ¿no debería cambiar? Esta fiesta instituida para toda la Iglesia, y todo a través de la duda o vacilación de un cura que un año antes de 1264, al partir la hostia, dudaba si realmente ahí estaba Jesús, al celebrar en una comunidad al norte de Roma, Bolsena. Y el Papa, que vivía entonces con sus colaboradores muy cerca, en Orvieto, enterado de este milagro, porque la hostia sangró y esa sangre se derramó en el corporal, que es lo que el sacerdote aún hoy se pone en el altar antes de la plegaria eucarística. Ese corporal fue llevado a Orvieto en junio de 1264, es decir, en estos días hace 756 años, y ahí la fiesta. Y esta introducción, que no es solamente histórica, tiene que ver con las palabras que escuchamos en el Deuteronomio. Acuérdate, Moisés le dice a su pueblo, inspirado por Dios, acuérdate, no olvides. Como tantas veces San Pablo lo dirá, acuérdense de Jesucristo. Como hoy San Pablo se lo dice a los corintios. Discutían entre ellos porque cuando había reuniones comunitarias los ricos comían con los ricos, los pobres comían menos. ¿No es un mismo pan el que partimos? ¿No bebemos de la misma copa? Todos los textos que hemos escuchado en la liturgia, la oración inicial, lo que leyó Pablo Lobo antes del Evangelio, la larga secuencia, todo fue compuesto por un santo muy conocido, Santo Tomás de Aquino. A él pertenecen muchos himnos que nosotros seguimos cantando, en latín, en castellano, los himnos típicos de esta fiesta que mira y se concentra en la Eucaristía. Pero eso tampoco es lo importante. Este santo, cuentan sus biógrafos, que sobre el final de su vida, el Cristo, que todavía se conserva hoy en el convento de Santo Domingo en Nápoles, le dijo, en una experiencia o revelación privada, has escrito muy bien de mí, Tomás, y había escrito la Suma de Teología y tantas obras. ¿Qué pides? ¿Qué te pasaría si el Señor te preguntara hoy en tu casa, ¿qué pides? A veces uno no sabría qué pedir y tiene que hacer memoria. Pedimos 3 deseos cuando una estrella fugaz, ¿qué pides? Y él no dudó en responder, sin más, sin esperar mucho, solo a ti. ¿Qué pides? Solo a ti. Hoy que celebramos la presencia real de Jesús bajo las apariencias del pan y el vino, es importante que nadie pierda la memoria. Es la gran palabra que se repite una y otra vez. Porque en la Eucaristía en un rato diremos, cuando hagamos la consagración, recitaremos las mismas palabras de Jesús, pero no Jesús dijo tal cosa, sino haciendo las propias del sacerdote que celebra, hagan esto en memoria mía. Que nadie pierda la memoria. Sabemos lo que significa perder la memoria. La memoria no es el pasado pisado, como decimos nosotros, sino es la densidad del presente, del hoy, del creyente, y también su futuro. Porque hemos escuchado la secuencia, la Eucaristía es la prenda, la garantía de la vida futura.
La memoria es el presente del pasado, y bien tenemos la experiencia cotidiana casi de que el que no sabe de dónde viene difícilmente sabrá dónde va. Por eso a veces hay ideologías que intentan cortar la memoria, o con relatos, o manipulaciones, o prestidigitaciones de datos, hacernos perder la verdadera memoria. Y ahí estamos perdidos. Pero esta memoria no implica simplemente detenerse en detalles, crónicas, y lo que voy a decir no es romántico meramente, es la memoria del corazón, que apunta a una conducta. Jesús, después de entregarse y de hacer plena esa entrega de la última cena en la cruz, cuerpo entregado, sangre derramada, dice: hagan esto en memoria mía, hagan esto. Y se acordarán ustedes la parábola del buen samaritano. Jesús no la contó para calmar a los apóstoles que no se podían dormir como un cuentito antes de acostarse, no. Ese doctor de la ley pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Una pregunta teórica importante en el momento. Y Jesús, cuando relata la parábola del buen samaritano, devuelve la pregunta con otra pregunta de la que no podemos escapar. ¿Quién se hizo prójimo del hombre que había sido robado, torturado, casi muerto? Y él dijo: bueno, fue el que tuvo compasión. Haz lo mismo. La memoria en el Evangelio, en la Biblia, significa hacer esto. La memoria, ante todo, ritual, es lo que estamos haciendo, sin participación de fieles, conforme a estos protocolos y a esta pandemia, que hace crecer en nuestro corazón un gran deseo de volver a vernos. Nos estamos viendo virtualmente, gracias a la pericia preciosa y precisa de nuestros hermanos Pablo y Mariano, y aquí Adán. No termino de acostumbrarme a hablar a un telefonito, pero bueno. No soy nativo digital, sino nativo del Paleozoico, hablando de estas cosas. Y sin embargo, esa memoria es la memoria primero ritual. Repetimos, hacemos memoria viviente, pero no un ritual vacío, de esa presencia de Jesús. Y como el Deuteronomio, acuérdate, no olvides, tuviste hambre, te di el maná, tuviste sed, te di el agua. Pablo habló de la copa de bendición del pan que partimos, un pan vivo, como leyó el Padre Horacio en el precioso texto de Juan 6, yo soy el pan vivo, porque los que comieron el maná murieron, los que vivieron del agua de la roca murieron, pero el que come de este pan y el que bebe de esta sangre no morirá jamás, vivirá eternamente, pan para la vida del mundo. Los jóvenes y los menos jóvenes como yo cantamos esa canción tan bella, vida en abundancia. Eso es lo que quiero. Cuando Tomás de Aquino dice solo a ti, quiere vida en abundancia. Pan y vino son alimentos de cada día y el Señor ha querido manifestar su presencia real, hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, bajo las apariencias, decimos, de pan y vino, para no hacerlo odioso a la vista, pero es Él el que se nos da. Son palabras que dilatan el corazón, que necesitan ser oídas con una inteligencia vigilante y amorosa, que sepa o sea capaz de leer los signos. Ay de nosotros si no sabemos leer los signos. Si una madre a su recién nacido besa la frente de su bebé cuando se le acerca la enfermera, la partera o quien sea, no puedo definir esa acción como el roce superficial del labio superior e inferior sobre la epidermis frontal de una criatura. No, es la madre que besa a su hijo con una memoria de más de 9 meses, porque lo deseó. Leer los signos, pan de una vida presente, prenda y garantía de la vida eterna. Tomen y coman, tomen y beban. Son las mismas palabras de Jesús. Los sentidos no ven, la inteligencia se interroga, nuestro corazón asiente, cuerpo y sangre. Cuando Jesús pronunció lo que pronunció, y decimos, no con una lectura racial, sino los judíos, la autoridad religiosa,
¿cómo puede darnos a comer su carne y beber su sangre? Desata en los propios discípulos una oscuridad. Muchos de ellos se fueron, dejaron de seguirlo. Y la noche de la última cena era tan oscura afuera como adentro del corazón de los apóstoles. Era de noche. El Espíritu a veces parece rebelarse frente a esto. Y sin embargo ya hay una semilla pequeña, como una chispa, que poco a poco la Iglesia, los apóstoles, han podido, con la ayuda del Espíritu Santo, comprender más y más. Una chispa o una semilla que es pequeña como el grano de mostaza y se hace después una enorme planta. Sí, queremos hoy comprender, saber, adorar, creer, amar mucho. Pero son palabras estas de Jesús que necesitan ser oídas con una disposición y docilidad especial, porque pocas palabras transforman como las de Dios y las de Jesús, su Hijo nuestro Señor. Nosotros, es verdad, podemos provocar con nuestras palabras cosas malas y cosas muy buenas, pero no ser creativos como lo es Dios cuando dice hágase la luz. Él pronunció la creación y lo que dijo existió. Lo digo y lo hago, dirá a tantos profetas. Y ahora en la Eucaristía vemos algunas cosas. Creemos que es Él escondido bajo esas especies de pan y vino. Y también vemos lo que significa Cristo. Cristo. Él quiso hablarnos con signos. Él es pan de una humanidad redimida. Y el pan, sabemos, es el alimento necesario para vivir. Y este pan eucarístico es principio de la existencia sobrenatural nuestra, porque quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Volvamos al inicio para terminar el sacramento de la memoria que nos regala la fe, de la presencia viva que impulsa el amor y es anticipo de la vida eterna que promueve la esperanza. Memorial. Memorial significa un recuerdo vivo que se hace presente y nos prepara para el encuentro definitivo. Presencia de Cristo, sacramento de amor, anticipo de la vida eterna. ¿Solo memoria ritual? Nos preguntamos. No. Es verdad, hagan esto en conmemoración mía. Pero ustedes se acordarán que en otra fiesta muy hermosa, en la que también hacemos presente de un modo especial el misterio de la Eucaristía, que es la noche del Jueves Santo, el Evangelio que se lee no es la institución de la Eucaristía, sino antes. ¿Y qué hizo antes Jesús? Se puso una toalla a la cintura, lavó los pies y dirá después: ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Si yo les he lavado los pies unos a otros, es para darles el ejemplo. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Hagan lo mismo. Esas son las dos memorias que van trenzadas en la vida del cristiano. La memoria de la presencia de Jesús y nuestra adoración a Él vivo y presente, y la memoria del servicio a los demás. Y esto se va llevando de generación en generación. Hay un santo hermoso, no pudimos celebrarlo, el 1 de junio, San Justino, laico, mártir, samaritano, que escribía: nosotros después del bautismo y la comunión, murió en el año 165, mediados del siglo II, nosotros después del bautismo y la comunión recordamos siempre, ya para adelante, estas cosas entre nosotros. Y los que tenemos bienes socorremos a todos los abandonados. Y siempre estamos unidos unos con nosotros. Hoy providencialmente, porque no es matemática ni armonía preestablecida, sino providencialmente se celebra la colecta anual de Cáritas en unas circunstancias difíciles para hacer esta colecta. Bajo el lema "Tu generosidad aumenta nuestra esperanza". Acuérdense, mis queridos hermanos y hermanas, que cuando
se acerca María Magdalena a lavar los pies de Jesús y a enjugarlos con sus lágrimas y a derramar un perfume tan caro sobre esos pies, los discípulos, Juan dirá que fue Judas, comentaron: ¡qué derroche! Se le podía haber dado eso a los pobres. Y Jesús dice: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y nosotros lo interpretamos mal pensando: bueno, hay que adorar a Jesús, los otros estarán siempre. No, estas palabras repiten aquello del Deuteronomio. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país, por eso yo te lo ordeno, dice el Señor a través de Moisés. Abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra. Estos días resuenan entre nosotros las palabras de un gran doctor de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que en el siglo V, ven cómo la memoria es importante rumiarla: deseas honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies, pues cuando lo contemples desnudo entre los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez a este hermano pobre. Porque el mismo que dijo: esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a la realidad lo que decía, afirmó también: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Siempre que dejaron de hacerlo, o siempre que lo hicieron por uno de estos, lo dejaron de hacer o lo hicieron conmigo. Reflexionemos y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que Él desea ser honrado. Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí en cambio desea almas semejantes al oro. ¿De qué sirve adorar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre, nuestros hermanos? Bueno, diremos, y vamos aterrizando, pero ese es el siglo V. Sin embargo, a mí, será porque pude asistir, Dios me regaló ese don en 1990, a la beatificación de un joven de apenas 24 años que murió de polio asistiendo enfermos en medio de una gran poliomielitis en Torino, norte de Italia. Hijo de padres de una clase alta, el Papa había sido embajador italiano en Alemania, estudiante de ingeniería en mineralogía, un chico normal. Y sin embargo, Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, no dudó en llamarlo el santo de las 8 bienaventuranzas, Pier Giorgio Frassati. Y él escribía a sus amigos: todo sacrificio de ustedes será recompensado en el cielo, porque Jesús ha prometido que todo aquello que nosotros haremos a los pobres por amor a Él lo considera hecho como a sí mismo. No quieran negar a Jesús este amor, a Él que por amor infinito de la humanidad ha querido estar en el sacramento de la Eucaristía como nuestro consuelo y pan de nuestra alma. Asistir cotidianamente a la fe con la cual las familias a menudo soportan los más atroces dolores, el sacrificio perenne que ellos hacen y que hacen por amor de Dios, nos hace tantas veces hacernos esta pregunta: yo que he recibido de Dios tantas cosas, he permanecido así indiferente, malo, mientras aquellos que no han sido privilegiados como yo son así infinitamente mejores que yo. Sí, la Eucaristía era el centro de su vida y los pobres el modo ideal para dar gracias a Dios por tanto bien y tanto amor encontrado en la Eucaristía y prolongado en los pobres. Mis hermanos, no hagamos de esta presencia real una especie de pulseada inútil. Devuélvanos la Eucaristía como si alguien la hubiera robado, como si alguien la hubiera escamoteado. No. Porque antes está Dios que los pobres. No. No son dos caras de una misma moneda. Nosotros usamos siempre la moneda como ejemplo. No. Es el amor de Dios y la caridad con la que Dios se da en la Eucaristía, es la misma caridad que me pide a mí y a mi corazón de tender una mano al pobre, porque la generosidad aumenta la esperanza.
Que Dios los bendiga en esta fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús.